Nuestros hábitos y conductas diarias, tanto en el trabajo como fuera de él, tienen consecuencias en nuestro organismo. La dieta, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como la obesidad o el estrés, son factores que pueden mermar nuestra salud e incluso tener consecuencias fatales. En la actualidad, cada persona pasa alrededor de un tercio de su vida en el centro de trabajo. Nuestro entorno laboral llega a convertirse casi en nuestra segunda familia, influyendo en nuestro estado de ánimo, relaciones sociales y la vida en general. Entonces, ¿dónde mejor podemos vigilar nuestra salud que en este entorno? La vigilancia de la salud consiste en una serie de actividades integradas, no solo referidas a la medicina del trabajo, para conseguir evitar que los riesgos derivados del trabajo dañen a la salud del trabajador. Las características que tiene que reunir la vigilancia de la salud de acuerdo con la normativa son, en primer lugar, debe ser garantizada por el empresario en todo momento, debe ser voluntaria para el trabajador, salvo en unos supuestos legalmente establecidos, tiene que ser gratuita, documentada, planificada y en algunos casos incluso ser prolongada después de la propia actividad laboral, de la vida laboral del trabajador. Así, la vigilancia de la salud en la empresa engloba una serie de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades y están orientadas a la prevención de riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas. La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en el control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en la población activa, con el fin de prevenir y controlar los riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. A partir de las conclusiones obtenidas, se elaborará un plan preventivo. Aunque la vigilancia de la salud es una actividad propia del ámbito de la medicina del trabajo, supone una relación de interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de integrantes del servicio de prevención. Necesita nutrirse de informaciones productivas por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y la planificación de la prevención. Su objetivo es la creación de un entorno laboral más sano y seguro mediante la concienciación de todos los agentes implicados en la cultura de la salud. Esto se traduce en la promoción de estilos de vida saludables y en la valoración y análisis de los factores de riesgo de las empresas en función de su tamaño, sector de actividad, puestos de trabajo existentes y recursos disponibles. Los trabajadores y trabajadoras son conscientes de la importancia de la vigilancia de la salud, esto es, los reconocimientos médicos específicos en función del puesto de trabajo que desarrollan. Lo que ocurre es que en algunos casos la vigilancia de la salud se lleva en la empresa solo con un carácter puramente formal, es decir, no tienen la calidad que debieran tener y en esos casos los trabajadores no sienten su salud tutelada por el empresario. La empresa ha de velar por nuestra salud, evitando y controlando los factores riesgo a los que estamos expuestos mientras trabajamos. Pero, ¿qué ocurre con el cáncer, el infarto u otras dolencias coronarias que no parecen tener relación con nuestro trabajo? Analicemos primero cómo se producen estas patologías. Un infarto es la falta de aporte sanguíneo a una determinada parte del organismo, como consecuencia de la obstrucción de las arterias o arterias que correspondan, que son las que tienen que llevar ese aporte sanguíneo a esa parte del organismo. Normalmente entendemos por infarto cuando se produce ese fenómeno a nivel del corazón. Los factores que pueden provocar la producción de un infarto son múltiples y variados, desde los de origen psíquico, los de origen social, por preocupaciones familiares, preocupaciones económicas, los de origen de malos hábitos alimenticios, los de origen de malos hábitos educacionales, en fin, son múltiples y todos intervienen a la vez en el hecho de que se produzca un infarto. Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad en la actualidad.
En los países industrializados, cerca del 20% de la población activa sufre un trastorno cardiovascular en algún momento de su vida laboral, y la incidencia aumenta con la edad de forma radical. Debido a la complejidad de este trastorno, solo una pequeña porción de enfermedades cardiovasculares están reconocidas como enfermedad laboral. Pero también es cierto que las condiciones de trabajo y sus exigencias juegan un papel importante y en muchos casos determinante en el proceso multifactorial que origina estas enfermedades. El infarto se puede producir como consecuencia de una actividad laboral. En la catalogación del infarto como accidente de trabajo o bien como enfermedad profesional se dilucida en los ambientes judiciales y es debido a la gran variedad de factores que influyen. Entonces, la lucha más eficiente para este tipo de dolencias es la prevención. Y para prevenir se deben identificar cuáles son los factores de riesgo, tanto a nivel general como laboral, agrupándolos en categorías. Hablaremos de factores psicosomáticos, como la hipertensión arterial, factores de comportamiento o hábitos nocivos, como el tabaquismo o la malnutrición, y por último, los factores de tensión en los campos laboral, social y privado. Estos factores no necesariamente tienen que provocar una enfermedad cardiovascular, pero sí que pueden acentuar una dolencia ya existente. El estrés, por ejemplo, aunque no llegue a causar un infarto, puede tener alguna incidencia en la aparición de anginas de pecho, taquicardias u otro tipo de dolencias relacionadas. La vigilancia de la salud debe establecer mecanismos que ayuden a identificar y erradicar tanto los factores de riesgo que hay en el lugar de trabajo como los hábitos de la persona que sean poco saludables. Las enfermedades cardiovasculares no solo pueden prevenirse, sino es la mejor manera de evitarlas. Es posible, por supuesto, el detectar los daños previos al infarto. Lógicamente, un infarto hay que tratarlo de forma urgente y normalmente se detecta o se diagnostica en el momento en que se produce. Por tanto, es importante identificar de forma precoz a los trabajadores con ECV incipientes, modificar sus trabajos o el ambiente de trabajo para reducir el riesgo de perjuicios sobre su salud. Localizar e intentar erradicar estas circunstancias, así como informar a los trabajadores sobre hábitos y conductas saludables, es la mejor forma de luchar contra este tipo de dolencia. Pero, ¿y el cáncer? ¿Puede estar relacionado con una tarea concreta? El cáncer es una proliferación rápida y descontrolada de células anormales cuyo contenido genético está dañado. Estas células, al dividirse, transmiten ese mensaje genético erróneo a las nuevas células, por lo que también resultan dañadas. El cáncer es, en esencia, un proceso genético. Pero se sabe que hay ciertas circunstancias que son capaces de originar la aparición de un tumor maligno en un porcentaje de los individuos expuestos a ellas. Estos son las alteraciones genéticas heredadas, los productos químicos, las radiaciones ionizantes, las infecciones o virus y los traumas. Existen varios tipos de cáncer que tienen más relación con el entorno laboral, o más que con el entorno laboral, habría que decir con la actividad laboral que se realiza. Los fundamentales y que todos conocemos o son más conocidos por la población en general son los cánceres de pulmón, los cánceres de hígado, los cánceres de vejiga, de la orina y algún otro de tipo hematológico. Esos son los más frecuentes. Pero no solo la exposición a factores externos y la herencia genética están detrás del cáncer. Los malos hábitos y adicciones pueden originar el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que adicciones como el tabaquismo o una deficiente alimentación aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. El mejor aliado contra el cáncer es la prevención. Por eso, una de las tareas principales a llevar a cabo desde la vigilancia de la salud es informar a los trabajadores acerca de hábitos saludables y sobre cómo afectan determinados estilos de vida a nuestra salud. Esto se conoce como la cultura de la salud. Pero, ¿y en cuanto a factores ambientales ajenos a la propia persona y que se dan en el puesto de trabajo? Determinados entornos laborales o determinadas actividades laborales en las que intervienen determinados productos
que pueden y que está demostrado que producen cáncer. Entonces, por eso, en nuestras actividades como servicios de prevención nos dedicamos fundamentalmente a la detección de esos factores de riesgo que pueden provocar la aparición de un cáncer en los trabajadores. El hecho de que sea la incidencia menor no significa que no consideremos el asunto como un asunto de gran gravedad. En definitiva, si los mejores aliados contra el cáncer son la prevención y la detección precoz, resulta indispensable la promoción de un entorno laboral más sano y de hábitos saludables en el ámbito personal. Si a esto le sumamos la vigilancia de la salud en el puesto de trabajo mediante revisiones médicas y análisis periódicos, conseguiremos reducir mucho las probabilidades de sufrir este tipo de enfermedad y, por tanto, mejorará nuestra calidad y esperanza de vida. Pero también existen enfermedades que afectan a nuestro bienestar psicológico y que pueden tener efectos físicos e incluso llegar a provocar un accidente. ¿Existen en el entorno de trabajo factores desencadenantes? Una vez más, la respuesta es sí. Nos centraremos en el estrés, el acoso laboral, el mobbing y el síndrome del quemado o burnout. El estrés, el mobbing, el burnout, el acoso, son todos manifestaciones de lo que conocemos actualmente como los riesgos psicosociales. Son una serie de riesgos que los trabajadores y trabajadoras pueden padecer y que, sin embargo, no son tangibles, no son visibles, se van produciendo a lo largo del tiempo. Está más relacionado, por ejemplo, el mobbing con el acoso, que es más o menos lo mismo, pero de una forma más continuada, o está muy relacionado, por ejemplo, el estrés con el burnout. El estrés, el sufrimiento continuo del estrés llega a producir el burnout, que es lo que conocemos como síndrome de estar quemado, ¿no? Estos trastornos, al tratarse de patologías, tienen consecuencias en nuestra salud. El problema es que la detección no resulta sencilla, puesto que este tipo de enfermedades afectan en primer término a la salud mental del trabajador, y eso, a priori, no es tangible. En cualquier caso, sí pueden observarse algunas señales de alarma, como el agotamiento emocional, el desánimo, el cansancio permanente o la depresión. Incluso, en el caso del estrés, se pueden apreciar síntomas físicos como sudoración, temblores o la alteración severa del ritmo cardíaco y de circulación. Las causas que provocan la aparición de este tipo de enfermedades son variadas y dependen, además, de las características psicológicas del trabajador en cuestión. Aunque normalmente se trata de factores relacionados con la organización del trabajo, también existen elementos físicos, químicos, acústicos o somáticos que directa o indirectamente desestabilizan el equilibrio dinámico del organismo. ¿Qué consecuencias para la salud tienen este tipo de trastornos? El estrés efectivamente puede llegar a producir un daño fisiológico, como se conoce normalmente, aunque yo prefiero llamarle un daño psicosomático, porque es un daño somático, un daño que el cuerpo presenta, que el cuerpo manifiesta, un daño orgánico derivado del sufrimiento que está pasando del tipo psicológico. Es importante que la empresa utilice todos los medios a su alcance para prevenir este tipo de trastornos. Esto no siempre es fácil. Por eso, se han de planificar rutinas de trabajo que eviten la sobrecarga de los trabajadores, dar facilidades para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, motivar a los empleados, etc. Todas estas medidas se incluirán en el plan de prevención de la empresa. Pero, ¿qué puede hacer ante situaciones de acoso? Huelga decir que el acoso laboral debe ser denunciado ante los tribunales. Así que, cuando se detecten estos comportamientos, se deben denunciar y, siempre que sea posible, documentarlos minuciosamente y aportar pruebas. También es fundamental establecer mecanismos de apoyo a las víctimas para lo que es necesario que tanto el empresario como el conjunto de trabajadores estén alerta ante este tipo de situaciones injustificables y actúen con firmeza para combatirlas.
La colaboración de todos los agentes implicados, trabajadores, empresarios, administración y representantes sindicales, resulta imprescindible para conseguir mejorar las condiciones de trabajo. Y con esta coordinación se consigue la formación y la concienciación de los trabajadores acerca de los factores de riesgo del puesto de trabajo, así como la forma de prevenirlos. Como en todas las funciones y materias de seguridad y salud laboral, esto es una labor de conjunto. Qué duda cabe que a las administraciones pues lo que le cabe principalmente es impulsar lo que son todas las políticas preventivas, y el apartado de vigilancia de la salud es algo fundamental, haciendo cumplir y que se cumpla lo que es la legislación vigente. Las empresas, por supuesto, como no, están obligadas a realizar una correcta vigilancia de la salud, cumpliendo lo que son todas las normativas en prevención de riesgos laborales, y los agentes sociales, los sindicatos, como legítimos representantes de los trabajadores, impulsando a través de la negociación colectiva todo el bagaje fundamental para conseguir una vigilancia de la salud adecuada, haciendo el deber vigilando para que se cumpla lo que es la legislación vigente, avanzando en los derechos y en las condiciones laborales de los trabajadores y en definitiva mejorando, como bien digo y valga la redundancia, las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras. El funcionamiento óptimo de una empresa va más allá del exclusivo cumplimiento de los objetivos productivos. Hay que velar también por la salud fisiológica y psicológica de los miembros de la empresa. La implantación de estas estrategias de salud laboral tendrá consecuencias positivas a varios niveles, puesto que no solo buscan el crecimiento de una empresa en particular, sino de la economía en general. El crecimiento estratégico de las empresas españolas, el hacerlas más competitivas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, provocará el crecimiento de las economías regionales y nacionales. Y todo esto sin descuidar a los principales eslabones de la cadena de producción, los trabajadores. Dados los niveles de siniestralidad que tenemos en las empresas andaluzas, los accidentes que sufren los trabajadores y las trabajadoras en su trabajo, es fundamental el que el sindicato, el que la Unión General de Trabajadores haga un seguimiento permanente del cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, es una de las actividades fundamentales en la actualidad de la UGT y una prioridad a la hora de mantener nuestra presencia en las empresas.